Bien, en este vídeo vamos a ver, como os prometí en su día, cuando estudiamos los textos cotidianos, el correo electrónico. Os dije que me interesaba mucho detenerme en este tipo de texto porque es algo que vais a tener que, ya lo usáis, ya lo empleáis en vuestros usos cotidianos y lo vais a tener que emplear de aquí por el resto de vuestras vidas, mientras que existan los correos electrónicos al menos. Y es muy importante que sepáis cómo se redacta un correo electrónico y las características que tiene que tener, no solo para analizarlo, sino para redactar vuestros propios correos, que ya os digo que es un tipo de texto que en nuestra vida, si hay algo que vais a tener que redactar a lo largo de vuestra vida, seguramente sean, con seguridad, lo que más, correos electrónicos. En primer lugar, me gustaría destacar esto, el doble significado que tiene el nombre compuesto correo electrónico. Correo electrónico se refiere, por un lado, al propio sistema de comunicación, al sistema de correo electrónico por el cual se transmiten mensajes entre dos terminales, etcétera, 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 y al tipo de texto en sí, al propio tipo de texto que llamamos correo electrónico. Una característica que tiene el correo electrónico es que permite una comunicación prácticamente inmediata. Esto se llama comunicación síncrona. Síncrona, es decir, que prácticamente es como sucede con los WhatsApp, prácticamente nos permiten comunicarnos en tiempo real con la persona que esté del otro lado, en el otro terminal. Lo que pasa es que esto no siempre es así. Y ya veremos que quiero decir que hay veces que nosotros podemos estar escribiéndonos correos electrónicos en tiempo real. Imaginaos un entorno de trabajo en el que le enviamos un correo electrónico a un compañero, el compañero lo lee inmediatamente, nos responde y se establece una cadena de mensajes en tiempo real, como por ejemplo cuando estamos hablando en WhatsApp o en otra de estas aplicaciones, o una llamada telefónica o una conversación. Pero hay veces que esa comunicación no es síncrona, sino asíncrona. Es decir, que el momento en el que el emisor y el destinatario están en momentos temporales distintos. Yo puedo redactar un correo por la noche y mi destinatario leerlo a la mañana siguiente. Y ya veremos que eso hay que tenerlo en cuenta porque hay errores que se cometen en la redacción de correos electrónicos porque no tenemos en cuenta esto, que tal vez o muy posiblemente la persona que nos lea nuestro correo no lo haga inmediatamente, sino que lo haga al cabo de unas horas. Y eso hay que tenerlo en cuenta en nuestra redacción. Evidentemente, bueno, todos conocemos las ventajas que tienen los correos electrónicos, este sistema de comunicación, y, y los objetivos o los motivos por los que redactamos correos. Los correos pueden ser desde personales, en familiares, amigos, a correos comerciales o incluso, un uso muy habitual hoy, el correo profesional o correo académico, que son, por ejemplo, los que nos enviamos vosotros y yo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Y esto ya tenéis que recordar lo que hemos visto en la última parte del curso respecto a las situaciones comunicativas, a los niveles del lenguaje, a los registros. Pues que un correo electrónico puede tener muy distintos registros según la situación, según el contexto para el que esté redactado. Entonces tenemos correos prácticamente coloquiales hasta correos muy formales. Por ejemplo, un correo laboral, en un entorno laboral. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta y tenemos que saber, tenemos que ser conscientes, cuando estamos redactando un correo, tenemos que ser conscientes de en qué momento, en qué situación estamos y cuál es el registro del lenguaje que tenemos que usar. Otra característica de los correos es su extensión variable. Un correo puede estar redactado con una simple frase, un saludo, un recibido gracias, hasta una parrafada. Lo recomendable es que los correos electrónicos sean breves y cortos. Ya veremos por qué. Lo del nivel de formalidad yo ya lo he explicado, depende del destinatario, del objetivo del mensaje, del contexto, de la situación comunicativa. Y lo que hay que tener en cuenta es que, si os acordáis de las partes que tiene una carta, la estructura de una carta, el saludo, el cuerpo de texto, la despedida y la firma, esa misma estructura es la que tenemos que mantener en un correo electrónico.
Vamos ahora a ver cuáles son las partes de un mensaje electrónico, de un correo electrónico. Esto lo sabéis todo. En primer lugar, el encabezado. El encabezado del correo, que es esta parte de aquí, en el encabezado aparecen esta información, que es la información del emisor, que esto aparece por defecto. En el momento en que nosotros estamos usando nuestra cuenta de correo, al destinatario le aparecerá aquí nuestra dirección de correo. Hago aquí un inciso. Es importante que las direcciones de correo hay que cuidar cuando damos, cuando generamos, cuando creamos un correo electrónico, una cuenta de correo, tenemos que ser muy cuidadosos en la generación del nombre de la dirección que va a aparecer. Por ejemplo, vosotros en el correo electrónico del Avalon pues tenéis un correo muy formal en el que aparece vuestro nombre y apellido bastante reconocible, pero es muy habitual cuando uno crea una cuenta de correo nuevo poner unos nicknames o una dirección de correos graciosas, el rubio @gmail.com, pelos largos, pues eso hay que tener cuidado porque esas cuentas de correo las podemos usar para asuntos personales, pero evidentemente imaginaos si le envías un correo en una entrevista de trabajo en el que diga rubitovacilón@gmail.com, pues la persona que lo vea, imaginaos lo que va a pensar de vosotros. Bueno, que en el encabezado aparece la dirección del emisor y el destinatario. El destinatario se pueden rellenar en tres campos distintos: el para, CC y CCO. Y eso tiene que ver con cómo quiero yo que ese correo llegue y a quién le llegue. Ya sabéis que si yo pongo aquí una dirección de correo electrónico, en el campo para le va a llegar a este destinatario solamente. Si además pongo CC, quiere decir que le va a llegar una copia oculta, por ejemplo, a esta persona. CC quiere decir copia carbón, porque antiguamente sabéis que las copias de papel se escribía en un papel y debajo se ponía un carboncillo y otro papel debajo, y entonces lo que escribías en la primera hoja se copiaba en la segunda. Entonces, este es el destinatario principal. CC quiere decir que de lo que yo escriba les va a llegar un mensaje, una copia, el mismo mensaje a esta persona. Y si ponemos CCOO, copia carbón oculta, quiere decir que, imaginaos que esto es una dirección de correo, ¿vale? Le va a llegar una copia oculta a esta persona. ¿Qué quiere decir eso? Que ni el destinatario ni las personas que yo pongan con copia saben que esta otra persona también va a recibir una copia del mensaje. ¿De acuerdo? Para es el destinatario principal. Con copia es que no es el destinatario de mi mensaje, pero yo quiero que él vea lo que yo le he escrito a mi destinatario. Y con copia oculta son los mensajes que llegan a personas que ni el destinatario ni las personas que tienen copia saben que la van a recibir. Eso supongo que sabíais que era así. Bien, la siguiente parte en la estructura del correo es perdón, no hemos terminado aquí. El tema o asunto. Y esto también es delicado. Cuando redactamos un correo, tenemos que escribir en este campo asunto. Asunto es el tema el tema del mensaje que luego yo voy a redactar. Y en asunto, lo primero, nunca se puede quedar vacío este campo, porque la persona que va, vosotros ponéis en el lugar del destinatario, de la persona que va a recibir ese correo, en su bandeja de entrada y tienen un asunto vacío. Pues eso ya es incómodo, porque una persona a lo mejor ve su bandeja de entrada, ve su historial y lo que le interesa saber, tiene prisa y necesita gestionar, necesita saber si los correos que está recibiendo son prioritarios, si no son prioritarios, y un mensaje de correo que venga con un campo vacío, pues ya es una incomodidad para la persona que recibe ese correo, porque ya tiene que leer el correo
para saber de qué trata, mientras que si yo redacto aquí un asunto claro, la persona que reciba el correo, si yo le pongo aquí credenciales roble, la persona que reciba el correo inmediatamente, sin pararse a leer el mensaje, sin pararse a leer lo que yo le redacte aquí, ya sabe que el correo al menos trata sobre los credenciales de roble. Seguramente porque yo haya pedido los credenciales roble y ya me los vaya a devolver, pero él ya sabe, sin necesidad de abrir el mensaje y de leerlo, que ese correo, el asunto, el tema que trata es el de los credenciales de roble, por ejemplo. Entonces, el campo asunto nunca debe quedar vacío y hay que redactarlo de manera muy clara. Aquí sí que no hay que redactar frases enteras, basta con poner las palabras clave. Imaginaos que yo os voy a enviar un mensaje y es para entregaros los boletines de calificación. Pues, ¿qué pondríamos? Os entrego los boletines de calificación. Es demasiado largo. No hay que escribir frases enteras, ¿eh? Simplemente las palabras clave. Por ejemplo, entrega boletines calificación. ¿Veis? He dejado simplemente las palabras clave, he prescindido de las preposiciones, de los determinantes, etc. Pero se ve claramente que el mensaje trata sobre la entrega de boletines de calificación y seguramente sea porque voy a adjuntar archivos con los boletines de calificación de cada uno. Y por último, la última, y esas serían las partes del encabezado, ¿de acuerdo? El remitente, el destinatario, copia oculta y el asunto del texto. La siguiente parte de la estructura de un correo electrónico es el cuerpo. Es el cuerpo del mensaje. En el cuerpo es donde va propiamente el mensaje que yo voy a escribir. Y sobre eso, ahora os adjuntaré algunos pequeños vídeos que hay en YouTube, algunos tutoriales, pero el cuerpo del mensaje, lo ideal es que siga la estructura de una carta, es decir, que tenga un saludo, y el saludo pues dependerá del grado de formalidad de la situación comunicativa. Imaginaos que yo le voy a escribir un mensaje a Rubén, que es un alumno mío con el que tengo confianza, me basta con un hola Rubén, pero si yo le voy a escribir quizá a la directora, con la que no tengo mucha confianza, pues le diré estimada Manuela. 2 puntos, por cierto. No olvidéis que en el saludo, acordaos de las reglas de ortografía, el saludo termina con 2 puntos. No se puede escribir coma, no se puede escribir punto, no se puede dejar en blanco. La coma es en inglés, ¿de acuerdo? La coma es en inglés, pero en español, después del saludo se escriben 2 puntos. Y ya os digo, esto dependerá del grado de formalidad, estimada Manuela, o imaginaos, querida, si es una compañera muy querida, con la que llevo muchos años trabajando, querida Charo, ¿de acuerdo? Eso dependerá del grado de formalidad, pero tiene que haber un saludo, por supuesto que empieza con mayúsculas y siempre 2 puntos. Y siempre 2 puntos. A continuación, dejo espacio y el cuerpo de texto. Y en el cuerpo de texto siempre tiene que tener estas partes. El motivo por el que escribo. Lo primero siempre es decir por lo que escribo. En segundo lugar, el desarrollo. Una conclusión si es necesaria. A veces no tiene por qué tener conclusión el mensaje. Pero esto sí, perdón, voy a dejar un espacio. Despedida y, perdón, la firma, que en este caso como la tengo por defecto, pues me aparece esta firma que yo tengo aquí, ¿de acuerdo? Pero estos serían las partes que tiene el cuerpo del mensaje. El saludo, a continuación empezaría por el motivo del mensaje de una manera muy escueta.
que no hace falta decir te escribo para, simplemente con decir aquí te adjunto los documentos que me solicitaste. Ya veis que, por ejemplo, el correo de Google, el correo de Classroom tiene texto predictivo, lo cual es de bastante ayuda, otras veces limita bastante. Simplemente es eso. La despedida, pues como todo, igual, dependerá del grado de formalidad. Un saludo, un cordial saludo, hasta pronto. Eso depende de la formalidad del grado de cercanía y de la formalidad del registro y de la situación comunicativa. Hay diferentes firmas, diferentes despedidas. Esas serían las partes del texto. Y luego del correo electrónico. Y luego la firma. Y ya está. Estas son las características que tiene que tener un correo electrónico. Lo más importante es ser cuidadosos y acostumbrarse a que un correo electrónico hay que tratarlo como un texto formal. Un correo electrónico no es un chat, ni es un mensaje de WhatsApp. No conviene usar, aunque aquí los tenemos, no conviene usar emoticonos, sobre todo si son en entornos formales. Si es un correo electrónico, yo lo puedo usar si quiero como si fuera un sistema de mensajería instantánea, pero no es bueno acostumbrarse a eso. Y luego recordad una cosa, se me ha olvidado, en el saludo. Nunca, no es recomendable estos saludos. Buenas noches, porque son las 9 de la noche y estoy escribiendo mi correo, que se lo voy a enviar a Ana, la jefa de departamento. Buenas noches, coma, de vocativo, Ana. Claro, yo estoy escribiendo por la noche, pero Ana seguramente ya está en la cama y va a leer el mensaje mañana a las 8 de la mañana o a las 8:30. Entonces, entendéis que para la persona que lea esto a las 8 de la mañana resulta chocante, porque la situación es asíncrona, estamos en momentos temporales distintos. Entonces, por eso no es recomendable en los correos electrónicos emplear saludos en los que hagamos referencia al tiempo buenos días, buenas noches, a no ser que estemos seguros de que la comunicación es síncrona y la persona nos lo va a leer inmediatamente. Porque sabemos, me acaba de llamar por teléfono y dice, mándamelo por correo. Buenos días. Acabo de hablar con ella. Sé que está del otro lado. Le puedo decir, buenos días, Ana. Pero no es lo recomendable. Lo recomendable es emplear fórmulas como estimada, querida, hola, depende, sin hacer referencia, sin hacer referencia al momento temporal en el que nosotros estamos redactando. Chicos, los correos electrónicos son textos que tenéis que tratar como textos formales que vais a emplear, que ya los empleáis a lo largo con mucha asiduidad y que conviene dominar su redacción. Características que debe tener un correo electrónico: tiene que ser breve, conciso, directo, tener la información justa, porque normalmente la gente cuando lee correos electrónicos los lee en un contexto en el que entre otros decenas o cientos de correos, y no tenemos tiempo para leer grandes parrafadas. Supongo que vosotros también os pasará. No tenemos tiempo para leer un correo electrónico que me ocupe una página. Si acaso yo tengo que mandar un correo en el que tengo que hacer una explicación muy detallada, lo conveniente no es escribir toda esa explicación en el cuerpo de texto, sino, aparte, crear un documento Word con la explicación detallada y adjuntarlo. Eso sería, por ejemplo, en el caso de que yo tuviera que redactar algo muy extenso. Pues yo diría a mi destinatario el asunto, lo que sea, y le digo, estimado Joaquín, 2 puntos, a continuación te adjunto un documento donde te explico detalladamente
los motivos, y eso ya va en un documento aparte. Pero si el texto es de más de media página, es que los correos electrónicos que sean de más de un párrafo es que no son operativos, no conviene, no conviene. ¿De acuerdo? Bueno, perdonad que ha sido un poco caótica este vídeo, pero bueno, quería que tuvierais así una idea, una panorámica de las características desde el punto de vista lingüístico y comunicativo que tiene que tener un correo electrónico. Otra cosa, por supuesto, es luego ya el programa de correo que yo empleé, el tipo de letra, las fuentes, todo eso sería ya otra cuestión aparte. En este vídeo yo simplemente quería daros estas notas de cuáles son los componentes mínimos del correo, tanto en el encabezado como en el cuerpo, y de las características lingüísticas que tiene que tener. Lo digo eh, porque recibo correos vuestros y muchos, pues desde el punto de vista comunicativo, no son correctos ni adecuados. Y os tenéis que acostumbrar. Os tenéis que acostumbrar a que vuestros textos, correos electrónicos, cuando os dirigís a un profesor, cuando dirijáis a una persona ajena en otro entorno, tenéis que dar buena imagen. Y es una carta de presentación de uno mismo cuando escribe un correo electrónico y se dirige a otra persona. ¿De acuerdo? Luego os propondré alguna actividad para practicar esto.